Fuentes de energías alternativas. Energía hidráulica. Mi nombre es Guillermo Beltrán. Pertenezco al grupo 30 del curso Fuentes de energías alternativas con la tutora Graciela Garzón. ¿Qué es la energía hidráulica? La energía hidráulica se basa en aprovechar la caída del agua desde cierta altura para producir energía eléctrica. Actualmente, el empleo de la energía hidráulica tiene uno de sus mejores exponentes, la energía mini hidráulica, de bajo impacto ambiental. La energía hidráulica o energía hídrica se obtiene del aprovechamiento de las energías cinética y potencial de la corriente del agua o de los saltos del agua naturales. En el proceso, la energía potencial durante la caída del agua se convierte en cinética y mueve una turbina para aprovechar esa energía. ¿Cómo se produce la energía hidráulica? Una central hidroeléctrica generalmente se ubica en regiones donde existe una combinación adecuada de lluvias y desniveles geológicos favorables para la construcción de represas. La energía hidráulica se obtiene a partir de la energía potencial y cinética de las masas de agua que transportan los ríos, provenientes de la lluvia y del deshielo. El agua en su caída entre dos niveles del cauce se hace pasar por una turbina hidráulica, la cual transmite la energía a un alternador, el cual la convierte en energía eléctrica. Otro sistema que se emplea es conducir el agua de un arroyo con gran desnivel por una tubería cerrada, en cuya base hay una turbina. El agua se recoge en una presa pequeña y la diferencia de altura proporciona la energía potencial necesaria. Otra más consiste en hacer en el río una presa pequeña y desviar parte del caudal por un canal con menor pendiente que el río, de modo que unos kilómetros más adelante habrá ganado una cierta diferencia de nivel con el cauce y así caer el agua a él por una tubería, con una turbina. Descripción técnica de cada parte. El embalse es el volumen de agua que queda retenido por la presa. El vaso es la parte del valle que, inundándose, contiene el agua embalsada. La cerrada o boquilla es el punto concreto del terreno donde se construye la presa. La presa o cortina, propiamente dicha, cuyas funciones básicas son, por un lado, garantizar la estabilidad de toda la construcción, soportando un empuje hidroestático del agua, y por otro, no permitir la filtración del agua. A su vez, en la presa se distingue los parámetros, caras o taludes. Son las dos superficies más o menos verticales principales que limitan el cuerpo de la presa, el interior de unas aguas arriba que están en contacto con el agua y el exterior o de aguas bajas. La coronación o coronamiento es la superficie que delimita la presa superiormente. Los estribos o empotramientos son los laterales del muro que están en contacto con la cerrada contra la que se apoya. La cimentación es la parte de la estructura de la presa a través de la cual se transmiten las cargas al terreno, tanto las producidas por la presión hidrostática como la del peso propio de la estructura. El aliviadero o vertedero es la estructura hidráulica por la que rebosa el agua excedente cuando la presa ya está llena. Las compuertas son los dispositivos mecánicos destinados a regular el caudal de agua a través de la presa. El desagüe de fondo o descargador de fondo permite mantener el denominado caudal ecológico, aguas abajo de la presa, y vaciar la presa en caso de ser necesario, por ejemplo, durante emergencias por posible fallo de la presa. Las tomas son utilizadas para extraer agua de la presa para un cierto uso, como puede ser abastecimiento a una central hidroeléctrica o a una ciudad. Las esclusas permiten la navegación a través de la presa. La escala o escalera de peces permite la migración de los peces en sentido ascendente de la corriente. En algunos casos se instalan ascensores para peces.
Mecanismo de funcionamiento. En el aprovechamiento de la energía hidráulica influyen dos factores, el caudal y la altura del salto. Para aprovechar mejor el agua, se construyen presas para regular el caudal en función de la época del año. La presa sirve también para aumentar el salto. Otra manera de incrementar la altura del salto es derivando el agua por un canal de pendiente pequeña, menor que la del cauce del río, consiguiendo un desnivel mayor entre el canal y el cauce del río. Cuando se quiere producir energía, parte del agua almacenada se deja salir de la presa para que mueva una turbina engranada con un generador de energía eléctrica. Así su energía potencial se convierte en una energía cinética llegando a las salas de máquinas. El agua pasa por las turbinas a gran velocidad, provocando un movimiento de rotación que finalmente se transforma en energía eléctrica por medio de los generadores. En muchos países se han instalado centrales pequeñas, con potencias inferiores a los 10 MW. En muchas regiones de China, por ejemplo, estas pequeñas presas son la principal fuente de electricidad. La energía mini hidráulica se considera respetuosa con el medio ambiente, ya que los impactos que genera son pequeños y fácilmente minimizables. La energía hidráulica ofrece un gran potencial para muchos países en vías de desarrollo. Están utilizando este sistema con buenos resultados, como es el caso de Costa Rica. Eficiencia energética. Se trata de una energía renovable de alto rendimiento energético. Debido al ciclo del agua, su disponibilidad es casi inagotable. Es una energía limpia, puesto que no produce emisiones tóxicas durante su funcionamiento. Además, los embalses se construyen para generar energía hidráulica. Permiten el almacenamiento de agua para la realización de actividades recreativas y el abastecimiento de sistema de riego. Y lo más importante, permiten laminar las crecidas en épocas de lluvias torrenciales, regulando el caudal del río aguas abajo. La gran ventaja de la energía hidráulica o hidroeléctrica es la eliminación de combustibles. El costo de operar una planta hidráulica es casi inmune a la volatilidad de los precios de los combustibles fósiles como el petróleo, el carbón o el gas natural. Además, no hay necesidad de importar combustibles de otros países. Las plantas hidráulicas también tienden a tener vidas económicas más largas que las plantas eléctricas, que utilizan combustibles. Hay plantas hidráulicas que siguen operando después de 50 a 99 años. Los costos de operaciones son bajos porque las plantas están automatizadas y necesitan pocas personas para su operación normal. Como las plantas hidráulicas no queman combustibles, no producen directamente dióxido de carbono. Muy poco dióxido de carbono es producido durante el periodo de construcción de las plantas, pero es poco, especialmente en comparación a las emisiones de una planta equivalente que quema combustibles. Costos globales. Dado que los proyectos hidroeléctricos pueden proporcionar múltiples servicios, además del suministro de energía eléctrica, la asignación de costo total para el uso individual también es importante para el resultado LCOE. Básicamente, hay dos grupos principales de costos de inversiones en proyectos de energía hidroeléctrica. A. Los costos de construcción civil, que normalmente son los mayores costos del proyecto de energía hidroeléctrica. Siguen la tendencia de los precios del país donde el proyecto se va a desarrollar, en el caso de los países con economía en transición. Los costos de construcción civil son generalmente más bajos que en los países desarrollados, debido a la utilización de mano de obra, materiales de construcción locales. Los costos de construcción civil dependen siempre del sitio específico, debido principalmente a las características propias de la topografía, las condiciones geológicas y el diseño de la construcción del proyecto. Esto podría conducir a costes de inversión y LCDE diferentes incluso para los proyectos de la misma capacidad. B. El costo de los equipos electromecánicos para la transformación de la energía. Además, los costos de la inversión incluyen los costos de planificación, análisis de impacto ambiental, concesión de licencias, la mitigación de la pesca y vida silvestre, la mitigación de recreación
mitigación histórica y arqueológica y monitoreo de la calidad de agua. Un resumen similar de estimaciones de costos de 250 proyectos en todo el mundo con una capacidad total de 202.000 megavatios han sido compilado en el estudio BLEEM BLIM 2003. En este caso, el rango de los costos de inversión son de $450 por kilovatio hasta más de $4.500 por kilovatio. Los costos ponderados percentiles son: el 25% pueden ser desarrollados a costos de hasta $660 por kilovatio y el 50% a un costo de hasta $1.090 por kilovatio y 75% a costos de hasta $1.260 por kilovatio. En general, estos y otros estudios surgen un promedio de costos de inversión y almacenamiento para proyectos hidroeléctricos de $1.000 a $3.000 por kilovatio. Los proyectos pequeños en ciertas zonas a veces pueden tener costos de inversión que superen las anteriores, mientras que los bajos costos de inversión son también a veces factibles para los cálculos que siguen. Sin embargo, un intervalo de 1.000 a 3.000 se considera representativo de la mayoría de los proyectos hidroeléctricos. Muchas gracias por su atención.